Gracias por continuar con nosotros en el Interlínea Semanal. Tenemos en la línea a nuestra compañera Carmen Pizano, que está recién salida de una conferencia de prensa muy importante de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Carmen, ¿qué novedades? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues mira, para comentarles a ti y a todo el auditorio, pues que hace unos momentos acaba de terminar una rueda de prensa a la que convocó la Secretaría de Educación de Guanajuato. Estuvo presente el titular Eusebio Vega Pérez, quien ya anunció la separación definitiva del servicio público de el ahora exdelegado de la región de León, de la SEC, Francisco Javier Zavala. También la separación definitiva del servicio público de la exdirectora de la Secundaria General número 8 Insurgentes de León, Laura Aranda, y también la separación del director Néstor Antonio Saucedo, era el director del Centro Educacional Piloto. Los tres fueron separados de manera definitiva luego de comprobarse su responsabilidad en omisiones bueno, estas sanciones vienen por encontrárseles responsables de minimizar o tratar de encubrir los casos de dos jovencitas, una de aquí de Guanajuato capital y otra de León, de haber sido víctimas de violación por parte de sus profesores. También el secretario de Educación anunció que sigue la investigación para encontrar responsabilidades del subdirector del Centro Educacional Piloto, Sergio Gustavo Rosas, y de Emma Rosas, quien también se le señaló como que no aplicaron de manera correcta los protocolos de la ley anti-bullying para poder atender el caso de la violación a la jovencita del Centro Educacional Piloto. Y bueno, pues con esto el secretario de Educación dice que se envía un mensaje claro también para los directores y para los profesores y que se redoblen los esfuerzos dentro de los centros educativos para evitar la violencia y sobre todo la violencia sexual en las escuelas de Guanajuato. Pregunta, habla Arnoldo Cuellar. El delegado de la Secretaría de Educación en la región de Guanajuato, Leonardo Flores, ¿sobre él no hubo ninguna información? Arnoldo, no, bueno, dice el secretario que sigue la investigación y ya de encontrarse responsabilidades, pues también podría ser objeto de una sanción, pero hasta el momento no. Él sigue en investigación, el delegado Leonardo Flores y el subdirector del Centro Educacional Piloto y también la maestra Emma Rosas. Carmen, un cambio total de actitud del Eusebio Vega que entrevistaste el pasado miércoles en la Universidad de Guanajuato, donde decía que él no podía correr a nadie, ahora sí los pudo correr. Definitivo, y fue sorpresivo. Bueno, se nos convocó a la rueda de prensa, imaginamos que sería para dar un anuncio sobre estos temas, pero sí fue sorpresivo, sobre todo la salida del delegado regional de León, Francisco Javier Zavala, y pues definitivamente él ya en el mensaje que también envía a los profesores y a los directivos es que no se va a tolerar ningún caso más y que habrá sanciones ejemplares y pues bueno, también importante señalar que quedan fuera del servicio de manera definitiva, o sea que estos tres profesores ya no podrán ejercer aquí en Guanajuato. Muy bien, ¿alguna pregunta, Javier o Denise, para Carmen? Carmen, ¿le informaron alguna situación sobre el caso específico del profesor de la secundaria 8? Se me va ahorita el nombre. Antonio Aguirre Zúñiga, ¿no? Si no me recuerdo. Informó el secretario acerca de cuál es su situación en este momento en relación con la Secretaría de Educación de Guanajuato, es decir, la relación laboral, ¿cómo está en este momento? ¿Sigue en suspensión? ¿Sigue todavía en la plantilla laboral, en las plazas? Se hablaba incluso de que tenía ya algunas otras en otras escuelas. No, el secretario de Educación menciona que ni él ni Víctor Manuel Anguiano, que fue el profesor que abusó sexualmente de la menor en el Centro Educacional Piloto, ya no trabajan para la Secretaría de Educación. Ya se les dio de baja a ambos profesores. Muy bien. Bueno, pues sin duda anuncios fuertes en la Secretaría de Educación y un mensaje ahora sí claro del secretario Eusebio Vega. Carmen, ¿algo más? Por el momento es todo, Arnoldo. Más adelante toda la información sobre esta rueda de prensa que acaba de concluir aquí en las oficinas de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Nos vamos a apresurar a subir esta nota porque sí resulta muy relevante. Carmen, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Esto cambia mucho las cosas. Sí. Ahora el balón, creo que lo importante es que el balón está en la cancha de la Procuraduría. Que, vamos, también tiene también unos faltantes en el tema.
Hablábamos del relato de la madre de esta joven de 13 años de la secundaria 8, donde también no solamente devela las omisiones y el despotismo con el que actuaron en la Secretaría de Educación por parte particularmente de los directivos de la escuela. Ahora también se hablaba también del tratamiento que le dieron, un protocolo completamente ausente, y de parte de quién. Esa charla del subprocurador. ¿De parte de quién? A mí me llama mucho la atención quién fue la persona que atendió a la chica. Fue la misma persona que atendió a Laura Patricia. Sí. La misma gente del Ministerio Público que permitió que Laura Patricia muriera por parte de su marido, es la misma gente que atiende a esta niña de 13 años, y permite que se le revictimice dentro del Ministerio Público. Ya con los casos de violencia de género, vamos, el caso de Laura Patricia ya había sido un escándalo, ya estaba ampliamente reporteado, ya había un seguimiento importante del tema, y en noviembre vuelve a cometer En noviembre la actitud de la Procuraduría todavía era de mucha soberbia. La misma. Digamos, esto cambió hasta que vinieron las recomendaciones de derechos humanos federal y estatal, pero en noviembre estaban montados en su macho. Pero si no es por esa recomendación, o sea, realmente las denuncias venían desde mucho atrás y aún así no cambió la actitud. A mí realmente me llama la atención la rapidez con que el secretario Eusebio Vega retomó el rumbo, porque ciertamente el miércoles en esa rueda de prensa de la Universidad de Guanajuato yo lo sentí desconcertado con el tema, no estudioso del tema, no saliendo a dar mensajes claros. Todavía les dijo a los reporteros que si es una promoción, eso es lo que ustedes piensan. Yo discrepo, ¿no? Por el hecho de que la maestra Laura Aranda tuviera otro cargo, después de que él mismo reconoció ahí que tenía un muy mal clima laboral en la escuela, ¿no? Bueno, esto ya cambió, creo que hubo control de daños, creo que finalmente se están aprendiendo las lecciones, pero falta una cosa, falta la generación de políticas institucionales y permanentes, porque yo creo que estos casos representan la punta del iceberg de una problemática que está presente y que hay que atender preventivamente, no hasta que ocurra. Yo quiero mencionar algo, soy profundamente crítico de lo que pasó ayer en el Congreso de Guanajuato, de la elevación de 70 años de la pena para el feminicidio, donde yo creo que ahí no hay ninguna solución. Claro. De acuerdo. Que está probado estadísticamente, científicamente, los expertos en el tema lo señalan, el incremento de penas no reduce la incidencia delictiva. Y dos, es tan complicado probar un feminicidio con la cantidad de requisitos que tiene, que nadie va a alcanzar nunca esa pena. Y me lo dijo a mí un día un penalista, y digo su nombre, que es Luis Felipe Guerrero Agripino, rector del campus de la Universidad de Guanajuato, conocedor del tema, que dice, si un fiscal se fuese por el delito de feminicidio y resulta que no lo logra probar y el juez no lo acredita y declara absuelto al presunto homicida, no va a poder ser juzgado después por el delito de homicidio simple, de homicidio agravado, etcétera, porque no se pudo alcanzar lo de feminicidio. Entonces ahí los diputados están jugando demagógicamente con mandar mensajes equivocados a la población de que son muy drásticos, muy draconianos, pero eso no impacta nada. Es lo mismo que decía Carmen, ¿no? Se van a aplicar sanciones ejemplares para quien cometa estos ilícitos en contra de los alumnos, pero hay que ver si ahora muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Porque sí los corren, pero ¿quién nos asegura que ahora sí van a conocer los profesores cuáles son los protocolos, que ahora sí van a dejar de solaparse, que ahora sí van a comenzar a de veras van a empezar a ver por los alumnos y no únicamente por sus plazas magisteriales, ¿no? El reto de las instituciones anteriormente era reconocer el problema para legislarlo. El reto hoy de las autoridades, me parece, es hacer que se cumpla la ley. Claro. Y hacer que se cumpla la ley viene desde un protocolo, igual que con la ley anti-bullying, como con la ley para las mujeres, para una vida libre de violencia, es el activar los protocolos en ese momento, correctamente como lo dice la ley, para poder detectar los casos, para poder tener a quién aplicar las penas tan grandes que están en este momento. Hay que decir también que es importante, ¿no?, el hecho de que se reconozca que las cosas existen, o sea, que ya exista el bullying, porque siempre ha existido el bullying, pero cuando nombramos las cosas y que se convierte en una actitud. Exacto, cuando nombramos las cosas empiezan a existir. Entonces ya los chavos dicen, ay, me está buleando, ¿no? Entonces ya comienzan ya se reconoce en la misma cultura. Exactamente, o sea, es el cambio sí de las autoridades, es el cambio de la sociedad y es la aplicación de la norma que se crea porque ya existe el fenómeno, ¿no?
veremos qué pasa en este tema, pero veo un aprendizaje que no creo que no deja de ser bueno, incluso del propio Miguel Márquez, después de todas las batallas que ha venido padeciendo, porque sin duda esto no pudo haber pasado sin su anuencia. Francisco Javier Zavala es un personaje con una trayectoria política vinculado a Juan Manuel Oliva. Yo creo que todavía hasta hace 8 días andaba más preocupado por andar haciendo activismo en favor de Oliva en la elección del PAN que por estos problemas del bullying y otras cosas. Entonces yo creo que también aquí hay un deslinde que no pudo haberse dado sin la anuencia de Miguel Márquez. No, que el gobernador tiene que ser más, me parece a mí, más asertivo en sus declaraciones. Claro. Creo que tiene que reconocerse como una figura pública, como el liderazgo de una administración estatal, que por él debe empezar finalmente el reconocer los casos y hablar abiertamente de ellos. No creo yo que ninguna estrategia de comunicación institucional puede estar en contra de hablar los temas de manera abierta, recibir las críticas y entender, vamos, el papel que juega como gobernador. Que les caiga el 20 de que estas niñas que sufren violencia en las escuelas o estos niños que sufren bullying no lo hacen para molestar a los funcionarios. El problema no surge para quitarlos de sus importantes ocupaciones y de sus metas siderales de conseguir que Guanajuato alcance el estrellato. Surgen porque están ahí y hay que resolverlos, ¿no? Yo quisiera ver qué harían. A lo mejor yo voy a caer como en un punto muy usado por todo el mundo, ¿no? Pero yo de veras quisiera ver qué haría Márquez si el que fuera buleado o la que fuera abusada sexualmente fuera su hija o fuera su sobrina. O sea, como dice justamente Arnoldo, ¿no? El asunto no es estar molestándolos, es una realidad que está ahí, que ellos tienen que atender, ¿no? Porque la declaración es, ay, pregúntale a fulanito. El caso de León de la secundaria 8 se relanza cuando la víctima y su madre acuden a Victoria 10, Centro de Derechos Humanos, porque no se sienten atendidas por las autoridades, ¿no? Primero la nota fue la denuncia y después la detención. Yo creo que también aquí hay una cuestión muy importante, hay una profunda pedagogía de las víctimas que se empoderan y denuncian, porque están enseñando a otros cuál es el camino. Exacto. Y eso es muy bueno, socialmente es muy bueno, ¿no? Sí. Bueno, si después dejamos aquí este tema, sin duda relevante, hay que nada más volverlo a decir, se tomaron decisiones en la Secretaría de Educación, hace un rato nos las dio a conocer nuestra compañera Carmen Pizano desde Guanajuato. En conferencia de prensa, el secretario de Educación, Eusebio Vega, anunció la separación del cargo, el cese en definitiva del delegado de la Secretaría en León, Francisco Javier Zavala Ramírez, de la directora ya separada del cargo y ahora era jefa de enseñanza, Laura Aranda, responsable de la secundaria 8 hasta hace no mucho, hasta hace un mes aproximadamente, y también el director de la Escuela Centro Educacional Piloto, una secundaria en Guanajuato Capital, donde también ocurrió una violación de una jovencita por su maestro de educación física, el cual está detenido ya, también hay que decirlo, y sujeto a proceso, que no es el caso del profesor de León, Antonio Aguirre Zúñiga, que se encuentra libre todavía. Bueno, dejamos aquí este tema, regresamos todavía a la mesa porque hay que comentar lo que está pasando en León, el relleno sanitario, 15 años más para la empresa PASA y por supuesto la recolección de la basura. Regresamos.